Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy. Pedimos, Señor, tu bendición ahora, tu dirección. Que tú nos hables a través de tu palabra. Des a cada uno el mensaje que necesitamos de ti. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez un amigo me contó acerca de una experiencia que tuvo cuando estaba cruzando el desierto para llegar a este país. Había caminado bastantes horas, más de un día, sin comer. Y por fin llegó a una casa donde lo recibieron, a él y a los que iban con él, y la señora les preparó algo de comer. Y la comida tenía un olor muy apetitoso, y él tenía muchísima hambre. Y se sentó frente al plato y probó la comida, no la podía terminar. Estaba muy bien sazonado. Y su estómago vacío no toleraba esa comida con tanta sazón. Y entonces, aunque se estaba muriendo de hambre y tenía la comida ahí al frente, no la podía terminar. Y para colmo, la señora lo empezó a regañar y le dijo, ¿no le gusta la comida que yo le preparé? Y pues con mucho dolor en el corazón tuvo que decirle que, pues, claro, estaba muy sabrosa, pero no lo podía tolerar en ese momento. Quizás hayas tenido una experiencia parecida. Quizás hayas andado por el desierto, quizás hayas llegado a tener bastante hambre y te hayas puesto a soñar con tu comida favorita, con tu plato preferido y con solamente poder llegar a comer esa cosa otra vez. Y quizás si te ha pasado eso, entonces puedas identificarte en cierto modo con la situación de los israelitas cuando andaban en el desierto. Ahora sí hay una diferencia, porque los israelitas tenían todo lo que les hacía falta. Tenían agua, tenían comida, pero lo que les faltaba era la variedad de alimentos que ellos habían disfrutado cuando vivían en Egipto. Habían pasado los israelitas más de un año ahí acampados frente al monte Sinaí, donde se encontraron con Dios, donde recibieron su ley, donde construyeron el tabernáculo que les servía como lugar de adoración y se organizaron como su nación. Se hizo un conteo y ahora comenzaban el viaje hacia la tierra que Dios les había prometido. Ahora, un detalle que muchas veces olvidamos cuando pensamos en el Éxodo es que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, salieron acompañados de mucha otra gente. Habían personas de otras naciones que vivían en Egipto y que cuando vieron lo que Dios hizo por los israelitas, dijeron, nosotros vamos con ustedes. Y entonces ellos salieron acompañados de un gran grupo de gente de otras naciones que en muchos casos con el tiempo llegaron a conocer también al Dios de Israel. Pero esa gente que los había acompañado se convirtió en piedra de tropiezo para ellos. Porque en cierto momento esa gente comenzó a tener hambre y se empezaron a quejar. Cada día Dios les daba el maná, pero ellos estaban cansados de comer maná. Ahora, ¿qué era el maná? El maná fue un alimento que Dios les proveyó milagrosamente. Algunas personas han tratado de identificarlo con algún fenómeno natural y pues es posible que Dios haya usado medios naturales, pero de alguna manera ellos encontraron cada mañana en el suelo, afuera de sus carpas, un alimento blanco, parecía como si fuera semilla de cilantro, pero era brilloso, era casi como una escarcha. Entonces ellos salían y lo recogían y lo podían moler y entonces de ahí hacían tortas o hacían tortillas y era lo que comían y sabía a pan amasado con aceite. Entonces Dios les había dicho
les había dado, todo lo que ellos necesitaban para nutrirse. Era una nutrición completa, era todo lo que les hacía falta. Pero la gente estaba cansada de maná y empezaron a quejarse. Y cuando el populacho, cuando la gente de las otras naciones que venía con ellos empezó a quejarse, ¿qué hicieron los israelitas? Ellos empezaron a quejarse también. Ahora, hay una lección para nosotros ahí. Porque cuando tú caminas con Dios, cuando tú estás entregado a Cristo y estás viviendo tu vida para Él, hay gente que se te va a acercar. La vida del cristiano, cuando estamos caminando con Cristo, para mucha gente es algo atractivo. Porque ellos ven la diferencia. Ellos ven paz, o ellos ven que nuestra familia está mejor que la de ellos, o ven que cuando tenemos necesidades, Dios nos suple lo que necesitamos. O sea, la gente se atrae, y eso no es algo malo. Es algo bueno, porque son oportunidades para testificarles y a través de eso ellos pueden llegar a conocer a Cristo también. Pero debemos tener mucho cuidado de no prestar mucha atención a lo que dicen. Porque ellos todavía vienen con la mentalidad del mundo. Ellos todavía piensan como gente del mundo. Entonces pueden llegar con algún chisme. O pueden venir a decirnos, oye, ¿por qué tú no haces esto? O ¿por qué en tu iglesia hacen así? O cualquier cantidad de cosas que pueden venir a decirnos que si no tenemos cuidado, nos sirven como piedra de tropiezo. Así como sucedió con esas personas. Lo que los israelitas debían de haber hecho era decir, no, Dios nos ha provisto el maná y estamos agradecidos. Pero más bien prestaron el oído a lo que venía diciendo esa otra gente. Y entonces se convirtió en piedra de tropiezo. Ten cuidado con las personas a quienes tú escuchas. Ahora miren lo que les sucede. Según nos cuenta la historia, Números 11, 4 al 6. Dice así: al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. En lugar de rechazar las palabras del populacho, los israelitas se dejaron llevar y también ellos se quejaron contra Moisés y contra Dios. Cuando Dios ya les había dado todo lo que necesitaban. El maná era suficiente, pero en lugar de estar agradecidos con Dios, ellos se olvidaron de todo lo que habían sufrido en Egipto como esclavos y solo recordaban las cositas buenas de vivir ahí, los alimentos que habían conseguido. Ellos vivían en la tierra de Gosén, donde desemboca el río Nilo, y en esa zona hay bastantes canales, algunos naturales y otros artificiales. Entonces cuando ellos mencionan el pescado, era porque había cantidades de pescado donde ellos vivían. Obviamente en el desierto no hay pescado. Entonces ellos no recordaban la esclavitud, solo recordaban el pescado. Y decían, ay, cómo está. Ahora Moisés, el líder que Dios le había puesto al pueblo, tuvo que lidiar también con esa situación. Y por fin Moisés se disgustó. Escucha lo que dijo Moisés. Si yo soy tu siervo, hablándole a Dios, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne.
¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Esta carga es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de esta desgracia. Ahora observa cómo el problema físico del pueblo se había convertido en un problema espiritual para Moisés. El problema físico del pueblo se convirtió en un problema espiritual. El apetito de la gente que deseaba tener una comida variada y rica se convierte en un problema espiritual para Moisés y como resultado para todos. Ahora, nosotros también solemos tener problemas físicos, materiales, humanos, pero casi siempre hay también un aspecto espiritual. Y si Moisés de alguna manera hubiese conseguido carne para darles de comer a los israelitas, para satisfacer su hambre, en realidad no se habría resuelto el problema verdadero. Porque detrás de ese problema aparente, físico, humano, había un problema espiritual. Un problema de amargura, envidia, falta de liderazgo, bueno, varias cosas. Pero al igual que en esa situación, nosotros también muchas veces tenemos problemas físicos, materiales, humanos, pero que tienen un elemento espiritual. Y si no se resuelve el elemento espiritual, entonces cualquier solución que podamos dar al problema material no va a ser suficiente. Por ejemplo, si tenemos problemas económicos, casi siempre hay un aspecto espiritual. Quizás no hemos entregado el manejo de nuestras finanzas a Dios. No estamos usando el dinero como Él nos enseña. O sea, tenemos una falta de sumisión a la voluntad de Dios en las finanzas. Y entonces decimos nosotros, tengo este problema que no tengo suficiente dinero. Y Dios dice, no, tu problema es que no me has entregado tu dinero para que yo lo maneje. O tenemos problemas familiares, ¿no? Y decimos, ay, mis hijos son tan rebeldes, o mi esposa no me comprende, o mi esposo no me trata bien, o cualquier cosa. Y pensamos, si tan solamente cambiara su comportamiento, cambiara su forma de portarse, todo estaría bien. Pero Dios dice, no, hay dinámicas espirituales que tú no estás viendo. Hay cosas que tú tienes que hacer. Si no te pones a orar, si no te humillas, entonces nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Hay dinámicas espirituales detrás de los problemas físicos y materiales que tenemos. Cuando tenemos problemas emocionales. Hoy en día vamos al doctor y nos da una pastilla y nos la tomamos y nos sentimos bien. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal hacer eso, pero siempre detrás de los problemas emocionales hay una realidad espiritual. Entonces muchas veces nos ayuda a tomarnos la pastilla. Pero lo que necesitamos es aprovechar la sensación de mejoría que nos da la pastilla para trabajar en nuestra relación con Dios. Porque si no hay un cambio espiritual, entonces el problema emocional no se va a resolver. Va a seguir siempre ahí, debajo de la superficie. Bueno, entonces el pueblo tuvo un problema físico y un problema espiritual. Y Dios resolvió los dos problemas. Primeramente, se dirigió al problema más importante, que era el problema espiritual. Le dijo a Moisés que escogiera a 70 hombres que fueran líderes del pueblo. Y ellos se convertirían entonces en ayudantes para Moisés. Moisés los escogió, los mandó a escoger y los convocó a una reunión ahí frente a la tienda de reunión donde él se reunía con Dios. Ahora vamos a ver lo que sucedió, según nos lo cuenta Números 11, 25 al 30. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés.
y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. En ese momento la gloria del Señor se manifestó como una nube. Y Él vino para repartir al Espíritu Santo, que hasta ese momento había descansado solamente sobre Moisés. Ahora lo repartió entre los 70 hombres que habían sido escogidos, los 70 ancianos, para ayudarles. Y esos hombres dieron evidencia de la llegada del Espíritu Santo a sus vidas, profetizando con palabras milagrosas. Ahora, eso solo le sucedió una vez, pero así todo el mundo sabía que el Espíritu había entrado en ellos, o había llegado sobre ellos. Dios demostró su autoridad y su poder, haciendo que no solamente profetizaran los 68 que habían llegado a tiempo y estaban ahí con Moisés, sino los 2 que se habían quedado todavía en el campamento. De repente eran hispanos y estaban un poquito atrasados, ¿no?, en la obra. No sé por qué llegaron tarde. Pero lo que Dios hizo fue poner su espíritu sobre ellos también, para que se viera que no era algo bajo el control de Moisés, sino era algo que Dios estaba haciendo. Pero Josué no lo vio así. Para él esto era algo, una competencia. Quizás Moisés iba a perder el control sobre el pueblo si él no manejaba directamente toda esta situación. Y le dice: Moisés, páralo. Pero aquí vemos el corazón de Moisés. Lo que Moisés realmente desea es que todo el pueblo esté lleno del Espíritu de Dios. Que todos puedan tener ese entendimiento que habían llegado a tener esos 70. Que todos pudieran llegar a tener esa capacidad, ese poder espiritual que habían llegado a tener esos 70. Y entonces Moisés dice: ojalá todo el pueblo profetizara. Ojalá todos fueran llenos de ese Espíritu. Nosotros estamos viviendo en días mejores que los de Moisés. Porque ahora lo que Moisés solo anhelaba se ha cumplido. Ahora, bajo el nuevo pacto, desde que Jesús ha muerto y resucitado y envió al Espíritu Santo del día de Pentecostés, ahora el Espíritu Santo está en cada creyente, en todo el pueblo. ¿Te das cuenta? Lo que Moisés solo podía anhelar y decir: ay, ojalá todos tuvieran al Espíritu, ahora es la realidad. Cada creyente tiene la presencia del Espíritu Santo morando en su vida. En el momento de entregarnos a Cristo, su Espíritu viene a morar en nosotros. Es algo maravilloso. Es algo que debemos celebrar. Estamos viviendo en los días del cumplimiento y no en los días de la espera. Pero la pregunta para nosotros es esta: ¿estamos caminando en el Espíritu? ¿Estamos dejándonos guiar por el Espíritu? ¿Estamos siguiendo sus direcciones para nuestra vida? ¿O todavía estamos viviendo en la carne y pensando según la carne?
Romanos 8, 5 y 6 nos dice esto: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, es decir, conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Si tú y yo nos hemos entregado a Cristo, entonces hemos recibido al Espíritu Santo. Prestamos atención a su voz. Pasamos tiempo a solas con Dios para aprender a escuchar la voz de su Espíritu. O estamos prestando más atención a los deseos de nuestra carne, a los apetitos humanos y las distracciones de este mundo. Hablando de apetitos, Dios también concedió el deseo del pueblo de Israel. Les mandó carne para que comieran hasta hastiarse. Un viento trajo codornices que cubrieron los alrededores del campo, y todo el mundo se puso a juntar carne de codorniz y reunieron toneladas y toneladas de carne y se pusieron a comer. Pero ahora veamos lo que le sucedió. Nos dice Números 11, 33 y 34, ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca, cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Catavá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Ese nombre, Kibrot Catavá, significa sepultura de la glotonería. Ahora Dios ya les había provisto en todo lo que necesitaban, pero no estaban conformes. Por eso Él les dio su antojo, pero también tuvieron que pagar las consecuencias por lo que habían deseado. Por su glotonería, muchos murieron. Ahora, ¿por qué cometieron ese error? Por dos razones. En primer lugar, se les olvidó a dónde iban. En lugar de mirar hacia el buen futuro que Dios tenía preparado para ellos en la tierra prometida, ellos miraron hacia atrás. Se pusieron a recordar lo que habían tenido en Egipto, pero se les olvidaron todos los sufrimientos que habían tenido ahí, la vida tan dura. Y nosotros, a veces se nos olvida hacia dónde vamos. Se nos olvida que Dios nos está llevando hacia un futuro cada vez mejor. Que al final de la vida tenemos algo maravilloso que nos espera, y aún en nuestro caminar por esta vida tenemos la presencia de Dios y su cuidado y su provisión y sus bendiciones. Pero miramos hacia atrás y de repente recordamos cómo era la vida en el mundo. Y se nos olvidan todos los sufrimientos, se nos olvida la vergüenza, se nos olvida todo lo que sufrimos en consecuencia de nuestras malas acciones, y solo recordamos los momentos bonitos. Y el enemigo nos engaña de esa manera. Si no queremos ser como ellos, entonces en lugar de estar mirando hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, la segunda cosa que ellos hicieron fue dejar de ser agradecidos. En lugar de decir gracias Dios porque aquí en medio del desierto nos das maná, dijeron, Dios, ¿por qué no nos das algo más que maná? O sea, Dios les había dado todo lo que necesitaban, pero en lugar de mostrar gratitud, se pusieron y fueron inconformes. Y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. De hecho, cuando somos agradecidos, la vida es mejor. Cuando somos agradecidos, vivimos más contentos y más felices y menos amargados. Pero es una disciplina.
Es algo que aprendes a cambiar tu manera de pensar y en lugar de mirar con envidia a los demás, mirar lo que Dios te ha dado con gratitud. Esta semana aquí en este país celebramos el Día de Acción de Gracias, pero no debe ser un día al año, debe ser cuestión de todos los días, que vivamos agradecidos con Dios. Jesús nos enseñó a pedirle a nuestro Padre Celestial el pan diario. Ahí en medio del Padre nuestro, ahí está, el pan nuestro de cada día, danos hoy. ¿Y será que Jesús nos enseñó a pedírselo a nuestro Padre si no nos lo iba a dar? Claro que sí. Más adelante en el mismo capítulo, en Mateo 6, Él nos promete que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que necesitamos será añadido. Vendrá por añadidura. Entonces nosotros podemos confiar, tú puedes confiar que Dios va a suplir tus necesidades. Él no te va a dejar abandonado. Él te va a llevar de la mano. Pero debes caminar por el Espíritu Santo, a quien Él ha puesto en ti. Dios nos dejó esta historia triste de los israelitas en el desierto para que aprendamos de su ejemplo. Ellos se metieron en problemas a causa de la carne y Dios les envió a su Espíritu para rescatarlos. Nosotros también nos podemos fácilmente meter en problemas por la carne. Pero Dios ya nos ha enviado a su Espíritu para vivir en nosotros. Entonces, ¿seguiremos el mismo rumbo que ellos o aprenderemos de su ejemplo? Escogeremos otro camino mucho mejor. El camino de seguir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir de una manera mucho mejor. Podemos evitar los errores que ellos cometieron. Podemos caminar en comunión con Dios, en obediencia, en paz, en gozo, en alegría, en dominio propio. ¿Qué vas a escoger? Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Ahora te pido que guíes nuestras reflexiones, Señor, sobre tu verdad, para que podamos ponerlo en práctica. Te lo pido en el nombre de Cristo.